El viento del desierto de Arizona arrastraba consigo el aroma de la salvia y el polvo de siglos cuando Aidiana Blackhorse se detuvo frente a la cabaña de madera gastada por el tiempo. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el chal tejido que cubría sus hombros, un regalo de su abuela fallecida que llevaba los colores tradicionales de su tribu apache. A los 28 años, Aidiana había conocido más pérdidas que alegrías, pero ninguna tan devastadora como la que la había llevado hasta esta puerta solitaria en medio de la vastedad del rancho. El silencio del atardecer se quebró cuando levantó su puño para golpear la puerta de madera desgastada. 3 golpes firmes que resonaron como latidos de corazón en la quietud del paisaje. Sabía que Jacob Jaque Morrison estaba dentro. Había visto el humo saliendo de la chimenea y su caballo atado cerca del establo. Lo que no sabía era cómo iba a explicarle la desesperación que la consumía desde hace meses. Jaque abrió la puerta con cautela, su mano derecha reposando instintivamente cerca de la pistola que llevaba al costado. A sus 35 años, había aprendido que en estas tierras inhóspitas, la supervivencia dependía de la desconfianza y la rapidez de reflejos. Sin embargo, cuando sus ojos azules como el cielo de verano se encontraron con los profundos ojos oscuros de Aidiana, algo en su interior se suavizó. Era una mujer hermosa, con pómulos altos y piel bronceada por el sol del desierto, pero había una tristeza en su mirada que lo inquietó de inmediato. «Buenas tardes», murmuró Jaque, quitándose el sombrero en un gesto de respeto que había aprendido de su difunto padre. Su cabello castaño, revuelto por el trabajo del día, brillaba bajo los últimos rayos del sol. «¿En qué puedo ayudarla, señorita?» Aidiana respiró profundamente, inhalando el aroma masculino que emanaba de él. Cuero, sudor honesto del trabajo duro, y algo indefinible que la tranquilizó. «Soy Aidiana Blackhorse», dijo con una voz suave pero firme. «Vengo de la reservación Apache que está a unas millas hacia el este. He cabalgado todo el día para llegar hasta aquí porque necesito pedirle algo que tal vez le parezca extraño». La expresión de Jaque se tornó curiosa y ligeramente alarmada. En sus 5 años viviendo como ranchero solitario después de la muerte de su esposa en un accidente, había tenido pocos visitantes, y ninguno había llegado con una petición misteriosa al atardecer. «Pase, por favor», dijo, haciéndose a un lado. «Está oscureciendo y el desierto no es lugar para una dama sola durante la noche». El interior de la cabaña era espartano pero limpio, con muebles de madera maciza hechos a mano y una chimenea de piedra que irradiaba calor acogedor. Aidiana se sentó en la silla que Jaque le ofreció, sus manos entrelazadas en su regazo mientras él preparaba café en una olla de hierro. El silencio entre ellos no era incómodo, sino cargado de una tensión expectante. «Mi esposo murió hace 8 meses», comenzó Aidiana cuando Jaque le ofreció una taza humeante. «Thomas era mestizo, mitad apache, mitad irlandés. Nos casamos por amor, algo raro en nuestras culturas donde los matrimonios suelen ser arreglados por las familias». Sus dedos se cerraron alrededor de la taza, buscando consuelo en su calor. «Íbamos a tener un hijo». Jaque se tensó, presintiendo la tragedia que se avecinaba en el relato. Se sentó frente a ella, su propio café olvidado en la mesa de madera entre ambos. «El bebé nació muerto», continuó Aidiana, su voz quebrándose ligeramente. «Y Thomas no pudo soportar la pérdida. Se fue una noche a cazar y nunca regresó. Los rastreadores de la tribu encontraron su cuerpo una semana después. Se había disparado junto al arroyo donde solíamos pescar juntos». El dolor en sus palabras era tan palpable que Jaque sintió un nudo en la garganta. Recordó su propia pérdida, la manera en que el mundo se había desmoronado cuando encontró a Sara sin vida después de caer de su caballo. «Lo siento mucho», murmuró, sabiendo que las palabras eran inadecuadas pero necesarias. Aidiana asintió, enjugándose una lágrima rebelde. «En nuestra cultura, una mujer sin hijos es vista con pena. Pero no es solo eso. Es que yo siento este vacío dentro de mí que nada puede llenar. Sueño con arrullar a un bebé, con enseñarle las tradiciones de nuestro pueblo, con ver sus primeros pasos». Su voz se hizo más fuerte, más determinada. «Por eso estoy aquí. Necesito un bebé, señor Morrison». El silencio que siguió fue ensordecedor. Jaque la miró fijamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Señorita Blackhorse, yo no estoy casado. No tengo hijos». «Lo sé», lo interrumpió suavemente. «He preguntado sobre usted en el pueblo. Sé que es viudo, que vive solo, que es un hombre honorable. También sé que esto suena desesperado,
tal vez incluso loco, pero he pensado en esto durante meses. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que los sobresaltó. No estoy pidiendo matrimonio, no estoy pidiendo amor. Solo estoy pidiendo la oportunidad de ser madre. Jaque se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana donde podía ver las estrellas comenzando a aparecer en el cielo nocturno. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. La propuesta de Aidiana era escandalosa para los estándares de la época, pero había algo en su desesperación sincera que lo conmovía profundamente. ¿Ha considerado las consecuencias?, preguntó finalmente, sin volverse hacia ella. Un niño mestizo, hijo de una mujer apache y un cowboy blanco, no tendría lugar fácil en ningún mundo. No sería completamente aceptado en su tribu ni en la sociedad blanca. Mi esposo era mestizo, respondió Aidiana con firmeza. Conocía las dificultades, pero también sabía que el amor puede superar muchos obstáculos. Educaría a mi hijo para ser fuerte, para estar orgulloso de ambas herencias. Jaque se volvió para mirarla nuevamente, estudiando su rostro a la luz parpadeante del fuego. Había determinación allí, pero también vulnerabilidad. Era una mujer que había perdido todo y estaba dispuesta a arriesgar su reputación, su lugar en su comunidad, por la posibilidad remota de encontrar propósito nuevamente. ¿Por qué yo?, preguntó. Debe haber hombres en su tribu que podrían. ¿Por qué usted también ha perdido?, lo interrumpió. Porque cuando pregunto sobre usted, la gente habla de un hombre que antes reía mucho y ahora apenas sonríe. Porque creo que ambos entendemos el dolor de la pérdida y el anhelo de algo que le dé sentido a la vida nuevamente. Las palabras de Aidiana resonaron en algo profundo dentro de Jaque. Era cierto que desde la muerte de Sara había estado viviendo más que viviendo realmente. Cada día era simplemente una sucesión de tareas: alimentar al ganado, reparar cercas, cocinar comidas solitarias. La idea de crear vida, de tener un propósito más allá de la mera supervivencia, era tentadora de una manera que no había anticipado. Esto cambiaría todo, murmuró, más para sí mismo que para ella. Sí, acordó Aidiana. Para ambos. La noche se había instalado completamente cuando Jaque finalmente se sentó nuevamente. Sí, si considerara esto, dijo lentamente. ¿Cómo funcionaría? ¿Qué esperaría usted de mí después? El corazón de Aidiana se aceleró. No esperaba que no rechazara la idea inmediatamente. No esperaría nada que usted no quisiera dar libremente, respondió cuidadosamente. Si quisiera conocer al niño, estar en su vida de alguna manera, sería bienvenido. Si prefiriera que fuera como si nunca hubiera sucedido, respetaría esa decisión también. ¿Y si no funciona? Si no hay bebé. Aidiana había pensado en esa posibilidad también, y la idea la aterrorizaba. Entonces sabré que intenté todo lo que pude. A veces eso es todo lo que podemos hacer. Jaque se frotó la cara con las manos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Una parte de él quería decirle que se fuera, que olvidara esta idea loca. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante demasiado tiempo, susurraba que tal vez esto era exactamente lo que ambos necesitaban. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Aidiana asintió, habiendo esperado esa respuesta. Por supuesto, es una decisión importante. Puede quedarse esta noche, ofreció Jaque, levantándose para buscar mantas adicionales. El camino de regreso a la reservación es peligroso en la oscuridad. Gracias, murmuró Aidiana, sintiendo una mezcla de gratitud y nerviosismo. Había dado el primer paso, había puesto su corazón al descubierto frente a un extraño. Ahora solo podía esperar y rezar a los espíritus de sus ancestros para que guiaran tanto su corazón como el de Jaque hacia la decisión correcta. Mientras Jaque preparaba un lugar para que ella durmiera, Aidiana contempló las llamas danzantes en la chimenea. Había venido aquí con esperanza desesperada, sin saber si saldría con su dignidad intacta. Ahora, mirando a este hombre silencioso pero gentil mientras organizaba las mantas con cuidado meticuloso, sintió que tal vez, solo tal vez, el destino había comenzado a tejer un nuevo patrón en el tapiz de su vida. La noche prometía ser larga para ambos, llena de pensamientos turbulentos y posibilidades que ninguno había imaginado al despertar esa mañana. En la quietud de la cabaña,
con el viento del desierto susurrando secretos antiguos fuera de las ventanas. Dos almas solitarias comenzaron a contemplar la posibilidad de que sus caminos separados pudieran entrecruzarse de maneras que cambiarían sus vidas para siempre. El amanecer llegó pintando el cielo del desierto en tonos dorados y carmesí, despertando a Jake del sueño inquieto que había logrado conseguir en las últimas horas antes del alba. Se había quedado despierto la mayor parte de la noche, sentado en su mecedora junto a la ventana, observando la silueta dormida de Aidiana envuelta en las mantas que había preparado para ella. La luz suave de la madrugada revelaba la paz que había encontrado en el sueño, sus facciones relajadas y libres del dolor que había marcado su expresión el día anterior. Jake se levantó silenciosamente y comenzó a preparar el desayuno, sus movimientos automáticos mientras su mente continuaba lidiando con la extraordinaria petición que había recibido. El aroma del café recién hecho y los huevos revueltos finalmente despertó a Aidiana, quien se incorporó lentamente, desorientada por un momento hasta que recordó dónde estaba. «Buenos días», murmuró Jake, ofreciéndole una taza de café humeante. Sus ojos se encontraron brevemente antes de que él desviara la mirada, la intimidad del momento haciéndolo consciente de la extraña situación en la que se encontraban. «Gracias», respondió Aidiana, aceptando la bebida con manos que temblaban ligeramente. No era por el frío matutino, sino por los nervios que la consumían mientras esperaba conocer la decisión de Jake. Había apostado todo en esta visita, y ahora enfrentaba la posibilidad de regresar a casa con las manos vacías y el corazón más roto que antes. Desayunaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Jake observaba disimuladamente a Aidiana mientras comía, notando los pequeños detalles que había pasado por alto la noche anterior. La gracia natural de sus movimientos, la fortaleza que irradiaba incluso en su vulnerabilidad, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando miraba hacia el horizonte donde el sol continuaba su ascenso majestuoso. «He estado pensando toda la noche», comenzó Jake finalmente, dejando su tenedor sobre el plato y mirándola directamente. «Lo que está pidiendo va contra todo lo que me enseñaron sobre lo correcto y lo incorrecto». El corazón de Aidiana se hundió, pero mantuvo la compostura. Había esperado esta respuesta, aunque una pequeña parte de ella había albergado la esperanza de que él entendiera su desesperación. «Pero», continuó Jake, «también he estado pensando en algo que mi padre solía decir. Decía que a veces la vida nos pone en situaciones donde las reglas normales no se aplican, donde tenemos que seguir nuestro corazón en lugar de lo que la sociedad espera de nosotros». Aidiana levantó la mirada, atreviéndose a esperar nuevamente. «He estado muerto en vida durante 2 años», admitió Jake, su voz apenas audible. «Cada día es igual al anterior, sin propósito real más allá de mantenerme ocupado hasta que llegue el siguiente día. Usted vino aquí hablando de crear vida, de darle sentido a nuestras pérdidas, y eso es algo que no había considerado posible para mí». Se levantó y caminó hasta la ventana, contemplando las montañas distantes que se alzaban como centinelas silenciosos en el horizonte. «Si acepto esto, necesito que entienda que no será solo un acuerdo comercial para mí. Si vamos a crear una vida juntos, necesito saber que me permitirás ser parte de la vida de ese niño, aunque sea desde la distancia». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Aidiana, lágrimas de alivio y gratitud que no podía contener. «Eso significa que estoy dispuesto a intentarlo», confirmó Jake, volviéndose hacia ella con una expresión mezcla de determinación y aprensión. «Pero necesitamos establecer algunas reglas, algunos entendimientos claros». Aidiana se levantó rápidamente, acercándose a él con pasos ansiosos. «Cualquier cosa que necesite, cualquier condición que quiera establecer, estoy dispuesta a escuchar». Jake estudió su rostro, buscando cualquier signo de duda o reserva, pero solo encontró sinceridad y esperanza. «Primero, esto debe permanecer entre nosotros. Si alguien en el pueblo o en su reservación descubre los arreglos específicos, ambos enfrentaremos consecuencias que podrían ser devastadoras». «Entiendo», asintió Aidiana. «No diré nada a nadie». «Segundo», continuó Jake, «si queda embarazada, quiero estar informado del progreso. No necesito estar presente para todo, pero quiero saber cómo está, cómo se encuentra el bebé». «Por supuesto», acordó Aidiana inmediatamente. «Y tercero». Jake dudó, luchando con la vulnerabilidad de expresar su siguiente condición. «Si nace un niño, quiero la oportunidad de conocerlo. No necesito que me llame padre si eso complicaría las cosas, pero quiero poder visitarlo, tal vez enseñarle algunas cosas sobre este lado de su herencia».
El alivio inundó el rostro de Aidiana. Había temido que Jake quisiera mantenerse completamente alejado, que viera al niño como una obligación más que como una bendición. Me gustaría eso, admitió. Creo que un niño se beneficia de tener figuras masculinas fuertes en su vida. La tensión en la habitación se alivió ligeramente mientras ambos procesaban lo que acababan de acordar. Era un territorio desconocido para ambos, un sendero que ninguno había imaginado caminar jamás. ¿Cómo procedemos?, preguntó Aidiana, el rubor tiñendo sus mejillas mientras enfrentaba los aspectos prácticos de su acuerdo. Jake también se sonrojó, habiendo evitado pensar en los detalles íntimos hasta ese momento. Supongo que, cuando esté lista, cuando sienta que es el momento adecuado, puede venir aquí. Hay ciertas épocas del mes que son más propicias, murmuró Aidiana, su conocimiento tradicional sobre fertilidad combinándose con la sabiduría que había aprendido de las ancianas de su tribu. Mi abuela me enseñó a reconocer las señales de mi cuerpo. La conversación se había vuelto intensamente personal, y ambos se sintieron abrumados por la intimidad de discutir tales asuntos. Sin embargo, también había algo liberador en abordar el tema con honestidad y respeto mutuo. Necesito preguntarle algo, dijo Jake, su expresión volviéndose seria. ¿Está completamente segura de esto? Una vez que comencemos este camino, no habrá vuelta atrás. Su vida cambiará para siempre, sin importar cuál sea el resultado. Aidiana no dudó. He estado segura desde el momento en que decidí cabalgar hasta su puerta. La alternativa es vivir con este vacío dentro de mí para el resto de mi vida, y esa no es realmente vivir en absoluto. Jake asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Él mismo había estado existiendo en lugar de vivir, y la posibilidad de crear algo significativo, algo que perdurara más allá de sus propias vidas solitarias, era demasiado preciosa para rechazar. Entonces está decidido, dijo, extendiendo su mano hacia ella en un gesto formal. Tenemos un acuerdo. Aidiana tomó su mano, sorprendida por la calidez y la fuerza de su agarre. Tenemos un acuerdo, repitió, sintiendo que acababan de cruzar un umbral invisible hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Se quedaron así por un momento, sus manos unidas, ambos conscientes de la magnitud de lo que habían decidido. El sol había ascendido completamente ahora, bañando la cabaña en luz dorada que parecía bendecir su pacto poco convencional. Debería regresar a casa, dijo Aidiana finalmente, aunque una parte de ella quería prolongar este momento de conexión y entendimiento. Mi ausencia será notada si me quedo mucho más tiempo. Jake asintió, aunque sintió una extraña reticencia a dejarla partir. En las últimas horas, la cabaña había sentido más como un hogar que en los 2 años desde la muerte de Sara. ¿Cuándo? La próxima luna llena, respondió Aidiana, calculando mentalmente. En 2 semanas, cuando los signos sean más favorables. La esperaré, prometió Jake. Mientras Aidiana preparaba su caballo para el viaje de regreso, Jake se encontró observando cada uno de sus movimientos con nueva atención. Esta mujer ya no era una extraña que había aparecido en su puerta con una petición desesperada. Ahora era parte de su futuro, conectada a él por un acuerdo que desafiaba todas las convenciones sociales, pero que se sentía extrañamente correcto. Aidiana, la llamó cuando ella se montó en su caballo. Ella se volvió hacia él, su cabello negro brillando bajo el sol matutino. Gracias, dijo simplemente. Ella sonrió, la primera sonrisa genuina que había mostrado desde su llegada. Gracias a usted, Jake Morrison, por darme esperanza nuevamente. Jake la observó alejarse hasta que se convirtió en una pequeña figura en la distancia, tragada finalmente por la inmensidad del paisaje desértico. Solo entonces regresó a su cabaña, que ahora parecía extrañamente silenciosa sin su presencia. Se sentó en la misma silla donde ella había estado la noche anterior, todavía percibiendo su aroma sutil en el aire. En 2 semanas, sus vidas se entrelazarían de la manera más íntima posible. El pensamiento lo emocionaba y lo aterrorizaba a partes iguales. Había aceptado su propuesta no solo por compasión hacia su dolor, sino porque algo en ella había despertado un anhelo que creía muerto para siempre. La perspectiva de crear nueva vida, de tener un propósito más allá de su existencia solitaria, había encendido una chispa en su corazón que no había sentido en años. Mientras tanto, Aidiana cabalgaba de regreso a la reservación con el corazón más ligero que en meses. El viento del desierto ya no le parecía hostil sino lleno de promesas. Había arriesgado todo en una visita a un extraño,
y había encontrado no solo la posibilidad de cumplir su sueño maternal, sino también una conexión humana genuina con alguien que entendía su dolor. Los próximos días pasarían lentamente para ambos, llenos de pensamientos sobre lo que estaba por venir. Jake se encontraría trabajando con más energía de la que había tenido en años, su mente ocupada con planes para mejorar la cabaña, para crear un ambiente acogedor que pudiera recibir a Aidiana durante sus visitas. Aidiana, por su parte, hablaría con las ancianas de la tribu sobre hierbas y rituales que favorecieran la fertilidad, preparándose tanto física como espiritualmente para la oportunidad que se le había presentado. El pacto había sido sellado no con documentos legales o ceremonias elaboradas, sino con la comprensión mutua de dos almas que habían encontrado en el otro la posibilidad de sanar sus heridas más profundas. En un mundo donde la supervivencia a menudo dependía de la dureza y el individualismo, habían elegido la vulnerabilidad y la esperanza compartida. Mientras el sol alcanzaba su cenit en el cielo despejado del desierto, tanto Jake como Aidiana llevaban consigo la misma sensación, que sus vidas, que habían estado suspendidas en un limbo de dolor durante tanto tiempo, finalmente se dirigían hacia algo nuevo, algo que podría traer sanación no solo para ellos, sino para la nueva vida que esperaban crear juntos. 6 meses habían transcurrido desde aquella noche de luna llena cuando Aidiana había regresado a la cabaña de Jake, y el mundo de ambos había cambiado de maneras que ninguno podía haber previsto. Lo que había comenzado como un arreglo desesperado nacido del dolor, había florecido en algo mucho más profundo y significativo. Aidiana estaba embarazada, y con cada día que pasaba, la vida crecía dentro de ella como una promesa cumplida a medias. La mañana de octubre era fresca cuando Aidiana cabalgó nuevamente hacia la cabaña de Jake, pero esta vez no era una extraña desesperada tocando a la puerta de un desconocido. Durante estos meses, se había convertido en una visitante regular, viniendo cada 2 semanas para informar sobre su estado, gradualmente, para compartir conversaciones que se habían vuelto cada vez más íntimas y reconfortantes. Jake la esperaba en el porche, como había hecho cada vez que ella venía. Sus encuentros habían desarrollado un ritual propio. Ella llegaba al atardecer, cenaban juntos mientras compartían noticias de sus mundos respectivos, y al amanecer siguiente, ella regresaba a la reservación. Sin embargo, hoy algo era diferente. Aidiana se movía más lentamente, su vientre prominente ahora obviamente visible bajo el vestido tradicional apache que había elegido usar para esta visita especial. Los dolores comenzaron anoche, anunció sin preámbulos mientras Jake la ayudaba a desmontar. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y aprensión. La partera dice que el bebé llegará pronto, tal vez en 1 o 2 días. Jake sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Durante meses había estado preparándose mentalmente para este momento, pero ahora que había llegado, se sentía completamente abrumado por la realidad de lo que significaba. Iba a ser padre. Después de años de creer que nunca tendría hijos, la vida le había dado esta oportunidad extraordinaria. ¿Está segura de que quiere estar aquí?, preguntó, su voz tensa con preocupación. ¿No sería mejor que estuviera con su gente, con la partera de la tribu? Aidiana sonrió, colocando una mano sobre su vientre donde podía sentir al bebé moviéndose inquietamente. He hablado con mi tía María, que es la partera más experimentada de nuestra tribu. Ella vendrá aquí cuando sea el momento. Quiero que usted esté presente cuando nazca nuestro hijo. La palabra nuestro resonó en el aire entre ellos, cargada de significado que había evolucionado durante estos meses de visitas regulares. Lo que había comenzado como un acuerdo práctico se había transformado en una asociación genuina basada en el respeto mutuo, y si ambos eran honestos consigo mismos, en sentimientos que ninguno había esperado desarrollar. Esa noche, Jake preparó la cabaña con el cuidado meticuloso que había caracterizado todos sus preparativos para las visitas de Aidiana. Había transformado el pequeño cuarto trasero en una habitación adecuada para el parto, siguiendo las instrucciones que María le había dado durante su única visita previa para evaluar las condiciones. Mantas limpias, agua hervida, hierbas medicinales que Aidiana había traído de la reservación. Todo estaba listo. Aidiana se despertó al amanecer con dolores más intensos, y Jake inmediatamente montó su caballo más rápido para ir a buscar a María. La encontró preparando sus instrumentos, como si hubiera estado esperando su llegada. Era una mujer de 60 años con cabello plateado trenzado y manos que habían traído al mundo a más de 100 bebés.
Sus ojos oscuros evaluaron a Jake con una mirada penetrante que lo hizo sentirse como si estuviera siendo juzgado por algún tribunal ancestral. Así que usted es el cowboy que ha puesto esperanza en el corazón de mi sobrina, dijo finalmente en un inglés accidentado pero claro. Espero que esté preparado para las responsabilidades que vienen con traer una vida al mundo. Estoy preparado, respondió Jake, aunque la verdad era que se sentía cualquier cosa menos preparado para lo que estaba por suceder. El viaje de regreso a la cabaña se sintió eterno. Cuando llegaron, encontraron a Aidiana caminando lentamente alrededor del perímetro de la cabaña, sus manos presionadas contra la parte baja de su espalda mientras respiraba profundamente a través de cada contracción. Ver su dolor activó algo primitivo y protector en Jake, un instinto que no sabía que poseía. Todo está progresando normalmente, declaró María después de examinar a Aidiana. Pero será una labor larga. Los primeros bebés suelen tomar su tiempo para decidirse a conocer el mundo. Las horas que siguieron fueron las más largas en la vida de Jake. Se sentía inútil, paseando por la sala principal mientras los sonidos del trabajo de parto emanaban del cuarto trasero. María había establecido claramente que su presencia no era requerida durante las etapas iniciales, pero había prometido llamarlo cuando llegara el momento crucial. Mientras esperaba, Jake se encontró reflexionando sobre cómo había cambiado su vida en menos de un año. La mujer que había llegado a su puerta como una extraña desesperada se había convertido en alguien cuyo bienestar le importaba profundamente. Durante estos meses de visitas regulares, había llegado a admirar su fortaleza, su gracia bajo presión, y la manera en que podía encontrar belleza incluso en las circunstancias más difíciles. Sus conversaciones habían evolucionado desde discusiones prácticas sobre el embarazo hasta intercambios profundos sobre sus esperanzas para el futuro, sus miedos sobre la paternidad y las lecciones que cada uno había aprendido de sus pérdidas anteriores. El atardecer había llegado nuevamente cuando María finalmente asomó la cabeza por la puerta del cuarto. «Es hora», anunció simplemente. Jake entró al cuarto con pasos temblorosos, preparándose para no saber qué. Aidiana estaba recostada en la cama que había preparado, su cabello empapado en sudor pero sus ojos brillando con determinación feroz. Cuando lo vio, extendió su mano hacia él, y Jake la tomó sin dudar. «Nuestro bebé está listo para nacer», susurró, apretando su mano mientras otra contracción la atravesaba. Lo que siguió fue una experiencia que Jake jamás podría haber imaginado. Presenciar el nacimiento de un niño era presenciar un milagro que desafiaba toda lógica y racionalidad. Cuando los hombros del bebé finalmente emergieron, seguidos rápidamente por el resto de su pequeño cuerpo, Jake sintió que el mundo se reorganizaba a su alrededor. «Es un niño», declaró María, sosteniendo al recién nacido mientras limpiaba sus vías respiratorias. El llanto fuerte y saludable que siguió fue el sonido más hermoso que Jake había escuchado jamás. Aidiana lloró de alivio y alegría mientras María colocaba al bebé en sus brazos. Era perfecto, pequeño pero claramente fuerte, con una mata de cabello negro como el de su madre y rasgos que ya mostraban la mezcla de sus herencias. Jake se sintió abrumado por una emoción que no tenía nombre, una mezcla de amor instantáneo, protectividad feroz, y gratitud hacia esta mujer extraordinaria que había hecho posible este momento. «¿Quieres sostenerlo?», preguntó Aidiana suavemente, notando la expresión de asombro en el rostro de Jake. Con manos temblorosas, Jake tomó a su hijo por primera vez. El bebé se calmó inmediatamente en sus brazos, como si reconociera instintivamente la voz que había estado escuchando durante las últimas semanas de embarazo cuando Jake había comenzado a hablar con el vientre de Aidiana durante sus visitas. «Hola, pequeño», murmuró Jake, su voz quebrada por la emoción. «He estado esperando conocerte». María observó la escena con aprobación silenciosa. En todos sus años como partera, había presenciado muchos nacimientos, pero pocas veces había visto una conexión tan inmediata y genuina entre un padre y su hijo. Este cowboy, que inicialmente había despertado sus sospechas, claramente tenía el corazón de un padre verdadero. «¿Cómo se llamará?», preguntó María mientras se ocupaba de los cuidados postparto. Aidiana y Jake intercambiaron una mirada. Habían discutido nombres durante el último mes, pero no habían llegado a una decisión final. «Samuel», dijo Aidiana finalmente. «Samuel Blackhorse Morrison. Un nombre que honre a ambos mundos». «Samuel», repitió Jake, probando el nombre. «Me gusta. Samuel». El bebé pareció responder al sonido de su nombre, abriendo brevemente sus ojos oscuros para mirar hacia el hombre que lo sostenía. En ese momento,
Jaque supo sin lugar a dudas que haría cualquier cosa por proteger y cuidar a este niño, sin importar las complejidades de su situación. María se quedó durante los siguientes 2 días, asegurándose de que tanto Aidiana como el bebé estuvieran saludables y que la lactancia se estableciera correctamente. Durante ese tiempo, Jaque se encontró completamente transformado. Cada llanto del bebé lo despertaba inmediatamente. Cada sonrisa incipiente lo llenaba de alegría inexplicable. Se había convertido en padre de la manera más inesperada posible, pero no podía imaginar amarlo más si hubiera llegado a través de circunstancias convencionales. La mañana que María se preparaba para regresar a la reservación, Jaque la encontró empacando sus cosas en el porche. «Quiero agradecerle», comenzó, «no solo por ayudar con el nacimiento, sino por aceptar esta situación inusual». María lo estudió con sus ojos sabios. Al principio, pensé que estaba aprovechándose de la desesperación de mi sobrina. Pero he visto cómo la mira, como mira al niño. He visto a hombres que están casados legalmente pero que no sienten la mitad del amor que usted muestra por esta familia que han creado. No sé cómo proceder a partir de aquí, admitió Jaque. Todo esto es nuevo territorio para mí. El amor siempre es territorio nuevo, respondió María sabiamente. Pero ustedes dos han construido algo real en estos meses. No dejen que el miedo a lo que otros puedan pensar los haga destruir algo hermoso. Después de que María se fuera, Jaque y Aidiana se encontraron solos con su hijo por primera vez. La cabaña se sentía diferente ahora, llena de una energía nueva que ninguno de los dos había experimentado antes. Samuel dormía pacíficamente en una cuna improvisada que Jaque había construido, sus pequeños puños cerrados como si estuviera preparado para pelear por su lugar en el mundo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Aidiana, expresando la pregunta que ambos habían estado evitando. Jaque se sentó a su lado en el borde de la cama, contemplando a su hijo dormido. «Honestamente, no lo sé. Nuestro acuerdo original no tomaba en cuenta». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. No tomaba en cuenta que podríamos llegar a importarnos tanto el uno al otro. Aidiana asintió, aliviada de que él hubiera expresado lo que ella había estado sintiendo. «Los últimos meses han sido los más felices que he tenido desde que murió Thomas. No solo por el bebé, sino por usted. Por nosotros. Me he enamorado de usted», confesó Jaque súbitamente, las palabras saliendo antes de que pudiera censurarlas. No era parte del plan, pero sucedió de todas formas. Las lágrimas llenaron los ojos de Aidiana. «Yo también me he enamorado de usted. Pensé que después de Thomas nunca podría amar a otro hombre, pero usted me ha demostrado que el corazón tiene capacidad para más amor del que creemos posible». Se miraron el uno al otro en silencio, ambos procesando esta admisión que cambiaría todo entre ellos. Lo que había comenzado como un acuerdo desesperado se había transformado en algo genuino y profundo. «¿Qué les decimos a nuestras comunidades?», preguntó Aidiana prácticamente. «¿Cómo explicamos esto?». Jaque tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Les decimos la verdad, que nos encontramos en nuestros momentos más oscuros, que decidimos crear vida juntos, y que en el proceso encontramos amor. No tiene que ser más complicado que eso. La gente va a hablar», advirtió Aidiana. «Que hablen», respondió Jaque con nueva determinación. «Tenemos un hijo hermoso y nos tenemos el uno al otro. Eso es más de lo que muchas personas tienen en toda una vida». Samuel eligió ese momento para despertarse, emitiendo los pequeños sonidos hambrientos que ya habían aprendido a reconocer. Aidiana lo levantó para alimentarlo, y Jaque los observó con una sensación de completitud que jamás había esperado sentir. «Quiero que se casen conmigo», dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo con la declaración. Aidiana levantó la mirada, sus ojos brillando con esperanza y sorpresa. «¿Estás seguro? El matrimonio entre nuestras culturas no será fácil». «Nada de esto ha sido fácil», respondió Jaque con una sonrisa. «Pero ha valido la pena cada dificultad. Quiero despertar cada mañana sabiendo que ustedes están aquí. Quiero ser el padre que Samuel merece. Quiero construir una vida real con usted». «Sí», susurró Aidiana, sin dudar ni por un momento. «Sí, me casaré con usted». El futuro se extendía ante ellos, lleno de desafíos que tendrían que enfrentar juntos. Habría prejuicios que superar, diferencias culturales que navegar, y explicaciones que dar. Pero mientras Jaque observaba a la mujer que había llegado a su puerta susurrando sobre necesitar un bebé, ahora sosteniendo a su hijo con amor y determinación en sus ojos, supo que habían creado algo extraordinario.
Samuel crecería conociendo el amor de ambos padres, orgulloso de su herencia mixta, fuerte por haber sido deseado tan intensamente por dos personas que habían encontrado esperanza en los momentos más oscuros de sus vidas. Y Jake y Aidiana construirían un matrimonio basado, no en convención sino en respeto mutuo, amor genuino, y la comprensión profunda que viene de haber compartido tanto dolor como alegría. La mujer apache había venido susurrando que necesitaba un bebé, tocando la puerta de un cowboy solitario. Lo que habían encontrado juntos era mucho más de lo que cualquiera había esperado. Una familia, un amor duradero. Y la prueba de que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más desesperados. El viento del desierto de Arizona arrastraba consigo el aroma de la salvia y el polvo de siglos cuando Aidiana Blackhorse se detuvo frente a la cabaña de madera gastada por el tiempo. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el chal tejido que cubría sus hombros, un regalo de su abuela fallecida que llevaba los colores tradicionales de su tribu apache. A los 28 años, Aidiana había conocido más pérdidas que alegrías, pero ninguna tan devastadora como la que la había llevado hasta esta puerta solitaria en medio de la vastedad del rancho. El silencio del atardecer se quebró cuando levantó su puño para golpear la puerta de madera desgastada. 3 golpes firmes que resonaron como latidos de corazón en la quietud del paisaje. Sabía que Jacob Jake Morrison estaba dentro. Había visto el humo saliendo de la chimenea y su caballo atado cerca del establo. Lo que no sabía era cómo iba a explicarle la desesperación que la consumía desde hace meses. Jake abrió la puerta con cautela, su mano derecha reposando instintivamente cerca de la pistola que llevaba al costado. A sus 35 años, había aprendido que en estas tierras inhóspitas, la supervivencia dependía de la desconfianza y la rapidez de reflejos. Sin embargo, cuando sus ojos azules como el cielo de verano se encontraron con los profundos ojos oscuros de Aidiana, algo en su interior se suavizó. Era una mujer hermosa, con pómulos altos y piel bronceada por el sol del desierto, pero había una tristeza en su mirada que lo inquietó de inmediato. «Buenas tardes», murmuró Jake, quitándose el sombrero en un gesto de respeto que había aprendido de su difunto padre. Su cabello castaño, revuelto por el trabajo del día, brillaba bajo los últimos rayos del sol. «¿En qué puedo ayudarla, señorita?» Aidiana respiró profundamente, inhalando el aroma masculino que emanaba de él. Cuero, sudor honesto del trabajo duro, y algo indefinible que la tranquilizó. «Soy Aidiana Blackhorse», dijo con una voz suave pero firme. «Vengo de la reservación Apache que está a unas millas hacia el este. He cabalgado todo el día para llegar hasta aquí porque necesito pedirle algo que tal vez le parezca extraño». La expresión de Jake se tornó curiosa y ligeramente alarmada. En sus 5 años viviendo como ranchero solitario después de la muerte de su esposa en un accidente, había tenido pocos visitantes, y ninguno había llegado con una petición misteriosa al atardecer. «Pase, por favor», dijo, haciéndose a un lado. «Está oscureciendo y el desierto no es lugar para una dama sola durante la noche». El interior de la cabaña era espartano pero limpio, con muebles de madera maciza hechos a mano y una chimenea de piedra que irradiaba calor acogedor. Aidiana se sentó en la silla que Jake le ofreció, sus manos entrelazadas en su regazo mientras él preparaba café en una olla de hierro. El silencio entre ellos no era incómodo, sino cargado de una tensión expectante. «Mi esposo murió hace 8 meses», comenzó Aidiana cuando Jake le ofreció una taza humeante. «Thomas era mestizo, mitad apache, mitad irlandés. Nos casamos por amor, algo raro en nuestras culturas donde los matrimonios suelen ser arreglados por las familias». Sus dedos se cerraron alrededor de la taza, buscando consuelo en su calor. «Íbamos a tener un hijo». Jake se tensó, presintiendo la tragedia que se avecinaba en el relato. Se sentó frente a ella, su propio café olvidado en la mesa de madera entre ambos. «El bebé nació muerto», continuó Aidiana, su voz quebrándose ligeramente. «Y Thomas no pudo soportar la pérdida. Se fue una noche a cazar y nunca regresó. Los rastreadores de la tribu encontraron su cuerpo una semana después. Se había disparado junto al arroyo donde solíamos pescar juntos». El dolor en sus palabras era tan palpable que Jake sintió un nudo en la garganta. Recordó su propia pérdida, la manera en que el mundo se había desmoronado cuando encontró a Sara sin vida después de caer de su caballo. «Lo siento mucho», murmuró, sabiendo que las palabras eran inadecuadas pero necesarias. Aidiana asintió, enjugándose una lágrima rebelde. «En nuestra cultura, una mujer sin hijos es vista con pena. Pero no es solo eso.
Es que yo siento este vacío dentro de mí que nada puede llenar. Sueño con arrullar a un bebé, con enseñarle las tradiciones de nuestro pueblo, con ver sus primeros pasos. Su voz se hizo más fuerte, más determinada. Por eso estoy aquí. Necesito un bebé, señor Morrison. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jake la miró fijamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Señorita Blackcorse, yo no estoy casado. No tengo hijos. Lo sé, lo interrumpió suavemente. He preguntado sobre usted en el pueblo. Sé que es viudo, que vive solo, que es un hombre honorable. También sé que esto suena desesperado, tal vez incluso loco, pero he pensado en esto durante meses. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que lo sobresaltó. No estoy pidiendo matrimonio, no estoy pidiendo amor. Solo estoy pidiendo la oportunidad de ser madre. Jake se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana donde podía ver las estrellas comenzando a aparecer en el cielo nocturno. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. La propuesta de Aidiana era escandalosa para los estándares de la época, pero había algo en su desesperación sincera que lo conmovía profundamente. ¿Ha considerado las consecuencias?, preguntó finalmente, sin volverse hacia ella. Un niño mestizo, hijo de una mujer apache y un cowboy blanco, no tendría lugar fácil en ningún mundo. No sería completamente aceptado en su tribu ni en la sociedad blanca. Mi esposo era mestizo, respondió Aidiana con firmeza. Conocía las dificultades, pero también sabía que el amor puede superar muchos obstáculos. Educaría a mi hijo para ser fuerte, para estar orgulloso de ambas herencias. Jake se volvió para mirarla nuevamente, estudiando su rostro a la luz parpadeante del fuego. Había determinación allí, pero también vulnerabilidad. Era una mujer que había perdido todo y estaba dispuesta a arriesgar su reputación, su lugar en su comunidad, por la posibilidad remota de encontrar propósito nuevamente. ¿Por qué yo?, preguntó. Debe haber hombres en su tribu que podrían. ¿Por qué usted también ha perdido?, lo interrumpió. Porque cuando pregunto sobre usted, la gente habla de un hombre que antes reía mucho y ahora apenas sonríe. Porque creo que ambos entendemos el dolor de la pérdida y el anhelo de algo que le dé sentido a la vida nuevamente. Las palabras de Aidiana resonaron en algo profundo dentro de Jake. Era cierto que desde la muerte de Sara había estado viviendo más que viviendo realmente. Cada día era simplemente una sucesión de tareas: alimentar al ganado, reparar cercas, cocinar comidas solitarias. La idea de crear vida, de tener un propósito más allá de la mera supervivencia, era tentadora de una manera que no había anticipado. Esto cambiaría todo, murmuró, más para sí mismo que para ella. Sí, acordó Aidiana. Para ambos. La noche se había instalado completamente cuando Jake finalmente se sentó nuevamente. Sí, si considerara esto, dijo lentamente. ¿Cómo funcionaría? ¿Qué esperaría usted de mí después? El corazón de Aidiana se aceleró. No esperaba que él no rechazara la idea inmediatamente. No esperaría nada que usted no quisiera dar libremente, respondió cuidadosamente. Si quisiera conocer al niño, estar en su vida de alguna manera, sería bienvenido. Si prefiriera que fuera como si nunca hubiera sucedido, respetaría esa decisión también. ¿Y si no funciona? Si no hay bebé. Aidiana había pensado en esa posibilidad también, y la idea la aterrorizaba. Entonces sabré que intenté todo lo que pude. A veces eso es todo lo que podemos hacer. Jake se frotó la cara con las manos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Una parte de él quería decirle que se fuera, que olvidara esta idea loca. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante demasiado tiempo, susurraba que tal vez esto era exactamente lo que ambos necesitaban. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Aidiana asintió, habiendo esperado esa respuesta. Por supuesto. Es una decisión importante. Puede quedarse esta noche, ofreció Jake, levantándose para buscar mantas adicionales. El camino de regreso a la reservación es peligroso en la oscuridad. Gracias, murmuró Aidiana, sintiendo una mezcla de gratitud y nerviosismo. Había dado el primer paso, había puesto su corazón al descubierto frente a un extraño. Ahora solo podía esperar y rezar a los espíritus de sus ancestros para que guiaran tanto su corazón como el de Jake hacia la decisión correcta. Mientras Jake preparaba un lugar para que ella durmiera, Aidiana contempló las llamas danzantes en la chimenea. Había venido aquí con esperanza desesperada,
sin saber si saldría con su dignidad intacta. Ahora, mirando a este hombre silencioso pero gentil mientras organizaba las mantas con cuidado meticuloso, sintió que tal vez, solo tal vez, el destino había comenzado a tejer un nuevo patrón en el tapiz de su vida. La noche prometía ser larga para ambos, llena de pensamientos turbulentos y posibilidades que ninguno había imaginado al despertar esa mañana. En la quietud de la cabaña, con el viento del desierto susurrando secretos antiguos fuera de las ventanas, dos almas solitarias comenzaron a contemplar la posibilidad de que sus caminos separados pudieran entrecruzarse de maneras que cambiarían sus vidas para siempre.